Ignacio Chávez de México y actualmente es nefróloga del Seguro Social Regional de Santa Ana. Doctora. Bien. Gracias. Buenos días. Antes de empezar la plática, me gustaría saber si se escucha bien así. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradeciendo a Dios la oportunidad de estar aquí, de que tengamos la suerte de que ustedes nos acompañen, que les interese el tema y que hayan venido a acompañarnos. Entonces, pues como ya dijimos, como ya sabe la mayoría, la siguiente, por favor. El Día Mundial del Riñón, que acaba de pasar, estuvo enfocado este año sobre los efectos nocivos para la función renal de la obesidad. Es lo que vamos a tratar en esta plática que vamos a tener ahora. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos dice el eslogan es un estilo de vida saludable para tener riñones saludables. Entonces, importante, el hecho de que estemos hablando de obesidad no es para que tengamos el temor de que vamos a hablar aquí o de poner etiquetas o de caer en situaciones que puedan interpretarse como marginación a las personas afectadas de obesidad. Estamos viviendo una época sumamente difícil, diferente, ustedes lo saben, que se habla de que hay mucho bullying, de que hay acoso, entonces la gente puede decir, ahora a los gorditos nos están molestando por todo, nos están tirando por todos lados, y eso es marginación. No es marginación, no se trata de promover estereotipos tampoco, sino que de dar una evidencia científica de cómo algo que puede parecer tan banal y tan falto de importancia, sí tiene una consecuencia seria para la salud. La siguiente, por favor. Bueno, esto yo les he dicho en otras ponencias que no es apropiado que uno ponga para la audiencia a la que está dirigiéndose material en un idioma que no es el nativo, pero se los vuelvo a decir. En primer lugar, creo que ya todos pues entendemos, sabemos leer el inglés, y lo otro para que vean que no les estamos mintiendo y que es evidencia científica recabada de las publicaciones internacionales donde se habla de este problema. Específicamente, si leen aquí, dice que no hay duda que la obesidad y la glomerulopatía relacionada con la obesidad van a influenciar la práctica de la nefrología en el futuro, y que por eso nosotros necesitamos aprender a manejar estos problemas de manera óptima para servir mejor a nuestros pacientes. En un montón de pláticas se ha dicho que el número de nefrólogos no alcanza, y eso es real. No podemos los nefrólogos hacernos cargo de todos los pacientes que estén con sus riñones dañados. Necesitamos el apoyo de los médicos del primer nivel de atención para empezar, de los internistas y de otros colegas para que nos ayuden a manejar esta carga de pacientes. Entonces, obesidad no solo le interesa al nefrólogo, creo que incluso el más interesado tiene que ser el médico de primer nivel de atención, porque es el que tiene el primer contacto con el paciente, hasta con un número masivo de pacientes, y puede ayudar a prevenir este problema. La siguiente. Bueno, entonces para hablar de obesidad, creo que ya todo el mundo lo conoce, ha visto un montón de memes, figuras y todo. La obesidad es una crisis mundial. No es un problema solamente de los países desarrollados y que tienen dinero. Tristemente también se ve en los países pobres como el nuestro. Entonces aquí, en estos... en la figurita de allá, lo que tenemos es el registro de cuáles son los países más obesos del mundo. A la cabeza se menciona Estados Unidos con 34% de obesos. En segundo lugar está México con el 29.5%. En esta otra tabla, que es la más reciente, ya México se pone a la cabeza, y hasta unos muy felices dicen, por primera vez le ganamos en algo a Estados Unidos, ¿verdad? Y es en la obesidad. No es nada honroso el primer lugar en obesidad, y si lo leen ustedes, es sumamente triste saber que el 69.5% de los habitantes de México, gracias, o bueno, si lo decimos, 7 de cada 10 mexicanos son obesos. En esta tabla, que les digo que es la más actualizada también, tenemos a Estados Unidos en segundo lugar. Si se dan cuenta, pues no cambian esas dos posiciones, deshonrosamente, México y Estados Unidos a la cabeza en obesidad. En Latinoamérica, ¿cuáles son los países más obesos después de México? Le sigue Chile. ¿Y cuáles son los que tienen menos obesidad? Nicaragua
son los países con menor obesidad, y obviamente Haití, ¿verdad? Pero Haití hay desnutrición y son otros problemas. La siguiente. Bueno, ahora, ¿cómo está la obesidad en el mundo? Según los registros, hasta 2014 había más de 600 millones de obesos. El 35% de los obesos son hombres. Y aquí deshonrosamente ganamos las mujeres también. 40% de las mujeres están en el rango de obesidad. Si ustedes pusieron atención a lo que sucedió esta semana, el MinSal ha reportado ya los resultados de la encuesta de salud que ellos hicieron en 2015. Y los resultados de esa encuesta nos dijeron que tenemos en El Salvador 1.059.469 personas obesas. Somos un país de 6 millones de habitantes aproximadamente y tenemos 1 millón que son obesos, un sexto de la población. Hay que decir que esta encuesta se hizo, dicen ellos, en el área urbana, está la mayor densidad poblacional, ¿verdad? Pero de todos modos sí creo que es aplicable y preocupante también que tengamos este número de obesos. La siguiente. Bueno, entonces todos sabemos las consecuencias deleterias de la obesidad. Las primeras son las médicas. Si vemos en esta imagen, no hay ni un solo órgano que no se vea dañado por la obesidad. Ahí tienen a nivel central, para que empecemos así en orden descendente, los problemas que pueden ver por mayor riesgo de trastornos cerebrovasculares. Podemos tener embolia, podemos tener también problema de una hipertensión intracraneal, problema de cataratas derivado también de la misma presión alta o de la afección de la diabetes que provoca la obesidad. Vemos el daño cardíaco, que ya sabemos por los factores de riesgo. Nos vamos por el lado del hígado, que nos puede dar todas las enfermedades que ya sabemos. Gracias. Que no están relacionadas con el alcoholismo, sino que simplemente por alteración metabólica. Tenemos alteraciones cardíacas en los órganos, en las articulaciones, en la piel, nos afecta todo. De hecho, ya se ha comprobado que aparte de su asociación precisa con 11 tipos diferentes de cáncer, la obesidad también afecta a los riñones. Ahora, no solo vamos a hablar de cosas médicas acá, sino que también, se sale un poco, yo creo que... Bueno, tiene la obesidad... Y tal vez lo más importante, las consecuencias que tiene psicológicas, sociales y económicas. Hay algo que dicen, yo prefiero ser gordito pero feliz. Ya creo que esa idea del gordito pero feliz ya la vamos a ir dejando un poco porque no es tan real, ¿verdad? Sociales, la marginación y el bullying que puede haber, y económicas, porque se enferman más. Incluso es anecdótico decir que hubo un hospital en Estados Unidos que para aceptar residentes decía que todos tenían que estar en su peso y que no quería obesos. No quería obesos porque se arruinan más las sillas. Entonces las tenemos que cambiar más seguido, y si les daban las gabachas decían que gastaban más tela para ellos. Hasta económicamente los empezaron a marginar. Entonces no solo es lo médico, también todo lo demás que nos hace seres humanos se ve afectado por la obesidad. La siguiente. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar qué es obesidad, porque mucho lo podemos decir y al final no sabemos ni cómo definirlo. Entonces, ¿cuál es el concepto que da la OMS? Que la obesidad es la anormal o excesiva acumulación de grasa que afecta la salud. Hay que diferenciarla de adiposidad. No es lo mismo ser obeso que tener un exceso de tejido adiposo. Entiéndase con esto, que el obeso es el que ya tiene repercusión en su salud. Aquí alguien podría decir, bueno, ¿y cuánto tiempo podemos esperar a que este montón de grasa acumulada me llegue a hacer daño? Una pregunta que todavía está por resolverse y que la vamos a enfocar más adelante. Ahora, para identificar obesidad, lo clásico y lo que promovemos, y nosotros en nuestros panfletos lo tenemos, índice de masa corporal. Pero no solo basta el índice de masa corporal. Ya saben ustedes cómo se saca, que es el peso en kilos dividido entre la altura al cuadrado. Pero no basta eso, lo tenemos que correlacionar con las medidas de cintura. Muchos de los estudios que se han hecho sobre obesidad y que han dado resultados contradictorios es porque no han tenido en cuenta la medición de la cintura. Aquí, como pueden ver en la otra tablita, esperamos que idealmente las mujeres tengamos de 80 para abajo y los hombres de 94 para abajo centímetros. ¿Y cuánto se considera mayor riesgo? Cuando una mujer tiene más de 88 centímetros de cintura y cuando un hombre tiene más de 102. Algunos dicen hasta 104, lo mejor, mientras lo bajemos más, creo que sería mejor todavía.
Entonces, recordemos, ¿cuál es la grasa mala de la que estamos hablando? De la obesidad central, de la obesidad abdominal, esta que se nos acumula acá y que tristemente es la metabólicamente activa. Tener pues los cachetotes, los brazotes o las piernotas, y por otro lado no afecta tanto como la grasa que se acumula tristemente en esta parte y que es la que más tiene que ver con el consumo de carbohidratos. La siguiente. Bueno, entonces estas imágenes para que veamos todos los errores que han habido. Por ejemplo, sabemos cómo se define la obesidad según el índice de masa. Si nos basamos solamente en el índice de masa, a Talía la vamos a catalogar como una desnutrida, porque con las medidas que tenía ahí, tenía un índice de masa de 18.2. Y a Cris lo tendríamos que poner en sobrepeso porque tenía un índice de masa de 26.7. Y obviamente ni ella es desnutrida ni él tampoco tiene sobrepeso, ¿verdad? Entonces, por eso no nos confiemos solo en el índice de masa y empecemos a medir cintura. Y ya con la señora de allá, pues no hay pierde, ¿verdad? Ahí de todas las maneras, creo que se dan cuenta que son más de 88 y el índice de masa también va para obeso. Entonces, aquí les pongo atención a la epidemiología reversa, porque hubo unos estudios a principios de este milenio que decían que a los gorditos les iba mejor con la enfermedad renal. De pacientes que empiezan terapia de reemplazo, se moría más el delgado y que el que aguantaba era el gordito. Entonces la epidemiología reversa decía, bueno, pues para esa enfermedad le beneficia que usted entre con sobrepeso. El error de ese estudio era precisamente esto, que no medía la cintura, simplemente se dedicaba al índice de masa. Y ahí estamos hablando que sobrevivía más el paciente que tenía más preservada la masa muscular. Entonces no es así cierto, ¿verdad?, que le convenga más estar gordo para iniciar terapia. La siguiente. Bueno, entonces ahora ya vamos a hablar así del tema y qué significa para nosotros. Esta frase es sumamente triste, porque entonces nos lleva a pensar, bueno, entonces el obeso no es un enfermo, es simplemente alguien que no se controla. La frase dice, comer es siempre una decisión, nadie fuerza tu mano a recoger comida y ponerla en la boca. Podría ser cierto, pero también tenemos un sistema fisiológico normal que nos hace que comamos, pero ¿en qué punto sobrepasamos nosotros esa normalidad o qué tanto influye el ambiente? Tenemos un medio ambiente ahorita completamente diferente. Todos los anuncios son de comida, si se dan cuenta. Van por la carretera las vallas de las hamburguesas, del pollo, de los postres, de toda la comida que hay. Y al mismo tiempo, la sociedad actual lo está invitando a que usted sea más sedentario. Pague las cuentas del banco, haga lo que tenga que hacer desde la comodidad de su casa. ¿Y qué sale en el anuncio? Alguien acostadote en su cama o en el sofá y con la laptop ahí haciendo todo. Ya ni siquiera salga de la casa. Entonces, por un lado, promueven el sedentarismo y por el otro, que consumamos más alimentos para tener energía. ¿Energía para qué? ¿Para pasar sentados manejando? ¿Para pasar en el tráfico 4 horas todos los días? ¿Para sentarnos a chatear toda la noche? Entonces, veamos ese desequilibrio y si realmente es tan patológico o no. La siguiente. Bueno, ahora vamos con el control fisiológico. Aquí nos vamos a recordar de las clases de fisiología. Acuérdense que el hambre y la sensación del hambre y toda es controlada a nivel central. Recordarán cuando veíamos en segundo año todo lo que es el núcleo ventromedial del hipotálamo, el paralateral, el paraventricular, como ya les dije, todos estos que son los que se relacionan con la saciedad. Entonces, nosotros, los seres humanos, somos seres heterótrofos. Recordémonos todos los conceptos de biología. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que obtener la comida del medio ambiente. No, entonces tenemos que buscarla. ¿Qué nos hace que busquemos comida? La necesidad fisiológica de comer. ¿Cuál es la necesidad fisiológica de comer? Puede haber una necesidad periférica por las señales que manda el estómago, por las proteínas que secreta el estómago, las que se secretan en el tracto digestivo, otras por los estímulos que nos llegan a través de los 5 sentidos, sentimos el olor, el sabor de la comida, nos recordamos que ya tenemos que comer, y los estímulos centrales. Entonces, todo este sistema no se puede obviar. Sí hay algo que nos incita a comer, hay algo que nos dice cuando ya estamos satisfechos también, y este es equilibrio que debemos guardar. Nuestro sistema está perfectamente diseñado para que nosotros consumamos lo mismo que gastamos. Este equilibrio que tiene que haber entre el balance energético, entre lo que gastamos y lo que comemos, es lo que se altera en la obesidad. Con una mínima diferencia de 100 kilocalorías diferentes entre lo que usted consume de comida y lo que usted gasta en actividad física, le hace que vaya aumentando peso progresivamente. O sea, nadie se engorda de un día para otro. Son años
de pasar teniendo este desequilibrio y poco a poco se va aumentando el peso. Y dice, cuando uno se hace más viejo se va haciendo más gordo. Lo que pasa es que la actividad física disminuye también. Y si le aumentamos a eso, que nos hemos vuelto más sedentarios, pues todavía peor. Entonces, en los estímulos periféricos, el tejido adiposo, del que vamos a hablar más adelante, nos produce la hormona estrella de toda esta charla, que es la leptina, que se le ha llamado hormona de la saciedad. Alguien dice, bueno, pero si la produce la grasa, entonces ¿por qué los que tienen más grasa y tienen más leptina son obesos? Ya es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué produce el páncreas? Insulina. Acuérdense que la insulina es anabólica. Entonces tenemos un equilibrio que dice, no, hay que comer, hay que comer. Cuando yo tengo la insulina alta, yo necesito estar comiendo, porque si no me voy a depletar de glucosa. El estómago también nos produce esta hormona que se llama grelina, que es la que nos llama a que comamos. Todo esto, señores, tiene un ciclo circadiano. El momento de máxima secreción de grelina es en la mañana, por eso uno se levanta con hambre. ¿Y cuándo es el momento que la leptina está más elevada? Es en la noche. Ya estamos saciados y no tenemos que estar comiendo. Y alguien puede decir, ¿y qué pasa con los atracadores nocturnos? La gente que se despierta en la madrugada porque tiene hambre, o al que le da ese ataque de hambre y que tiene que ir a abrir la refrigeradora y que tiene que comer. Entonces, ¿será que si hay una alteración, es una enfermedad entonces? ¿O es algo a nivel cerebral, algo emocional? La otra. Entonces, para fines prácticos, aquí es el equilibrio entre hambre y saciedad. Empecemos con el lado del hambre. Como dijimos, el estómago secreta la grelina, esta se va a la circulación, se va al cerebro, el cerebro actúa a nivel del hipotálamo, ahí nos va a estimular el neuropéptido Y, que nos hace buscar comida, empezamos a comer y así lo hacemos. Luego tenemos nosotros por otro lado la saciedad, que es la leptina, que la produce el tejido adiposo, le da la orden al cerebro y inhibe al neuropéptido Y, dejamos de comer y punto, esa es la saciedad. Entonces, fisiológicamente, así de fácil se podría explicar esto. Siguiente. Otra, hay un error ahí. Otra. La siguiente. La siguiente. 3 veces para que no se les olvide, ¿verdad? Leptina y la grelina. Bueno, ahora en esta tabla vamos a hablar de cuáles son las señales periféricas. Es lo mismo que ya estábamos hablando. Las que se producen en el estómago, las que producen los otros órganos periféricos, como es la tiroides también, las suprarrenales con los glucocorticoides, todo esto nos hace comer. Por eso acuérdense, los pacientes que tienen síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, que tienen exceso de glucocorticoides, comen y comen y comen y son obesos, porque ellos tienen esta hormona que los invita o que los manda que coman. Y los que nos disminuyen la ingesta y que son periféricos, todo este montón que tenemos aquí, que ya le dije cuáles son las estrellas y de las que vamos a hablar después, que nos hacen que estemos saciados. O sea, científicamente identificado, científicamente probado. Entonces sí tiene que haber un equilibrio que obviamente tiene que estar alterado para que expliquemos que la obesidad es una enfermedad. Siguiente. Y esos son los estímulos centrales. Creo que esto es una parte súper importante porque tiene que ver con la concepción de que todo está en la mente. Van a ver ustedes más adelante hasta una portada de un libro que decía que la obesidad está en el cerebro. Hay otro libro que salió por ahí, luego lo vamos a ver así rapidito, El cerebro de pan. Las claves para perder peso, que nos dice que todo se maneja acá. Pero no es solamente a nivel hipotálamo y central que vimos antes, sino que también a nivel de neurotransmisores. Y sabemos que los neurotransmisores son las sustancias encargadas de nuestro estado anímico, que estemos contentos, que estemos tristes, que estemos deprimidos, tiene mucho que ver y tienen que ver obviamente con la alimentación. Entonces aquí simplemente para que vieran todo lo que nos puede afectar, tanto el deseo de comer como también el deseo de dejar de comer. Siguiente. Bueno, entonces ahora, ¿es una enfermedad sí o no? Los que toda la vida han dicho que no, dicen que porque hay una inconsistencia entre la grasa y la salud. Es cierto, hay un 25% de pacientes obesos que tienen un perfil lipídico normal y que les dicen, son un dolor de cabeza para uno. Yo soy gorda, pero todos mis exámenes están bien y la presión la tengo bien. Entonces uno, y como nos quedamos si realmente es obeso, hay un 25% de obesos, ¿cómo les llamamos entonces? Que tienen adiposidad en el mundo, pero no son obesos. Pero alguien dice, lo que pasa es que es el periodo de latencia, a futuro sí van a tener problemas. Otro, la cantidad de grasa para provocar enfermedad varía de una persona a otra.
Esto tiene mucho que ver también con nuestra contextura física, con los antecedentes genéticos, con otras enfermedades que tengamos. Pero no es lo mismo un aumento de 10 libras de peso para una persona que para otra. Hay gente que las puede aumentar y no le pasa nada. Y habemos otros que aumentamos 4 o 5 y nos empezamos a sentir mal. Entonces dicen, no puede ser una enfermedad, porque la enfermedad tiene que ser bien definido, el agente etiológico, el inóculo y todo. No sabemos qué cantidad de comida, qué cantidad de grasa para hacer obeso a alguien. Otra cosa que tiene que ver, ¿será que no es la obesidad tal una enfermedad, sino que es una enfermedad de la célula beta, que la célula beta no trabaja bien en el páncreas y que por eso nos ponemos obesos? ¿Y de qué tiene culpa que la célula beta no nos trabaje bien? O otra vez nos echan la culpa a las mujeres de la obesidad materna. La mujer que llega al embarazo obesa tiene toda una alteración metabólica que le afecta la función del páncreas a su bebé. Entonces hay un daño intraútero en el páncreas de los hijos de las madres obesas. Ya esa célula viene toda dañada y es la gente que tiene más riesgo, así que nuevamente, ¿verdad?, la culpa. Luego dicen que no es una enfermedad porque es modificable y porque es prevenible. Y vamos a poner un ejemplo del caso de Canadá, lo que nos explican, adelantito otra vez se los voy a decir. Ahora, los que dicen que de una vez digamos que sí es una enfermedad y que esto sirva para que dejemos de regañar al paciente. Cada quien agarre pan para su matata, ¿verdad? Que uno de médico llega y regaña al paciente, usted no me hace caso, mire usted qué gordo está, usted no hace caso, ya no lo vuelvo a ver. A muchos nos ha pasado, que hasta la gente se siente marginada por uno, pues. Pero entonces nos dicen, miren, es una enfermedad, afecta la salud. Cada vez que hablamos de obesidad hay otra cosa, hay apnea del sueño, hay diabetes, hay hipertensión, hay un montón de cosas, sí es una enfermedad. También porque dicen que sí es una enfermedad, porque no se cura. Ustedes pueden ver a la gente que va a la INA, todos esos volados y toma test y todo, pierde peso, se deja de tomar esas cosas o se le quita la terapia que le dieron y otra vez se vuelve a poner gorda. Entonces, ¿qué pasa? No basta con cambios en el estilo de vida. Creámosle, cuando un paciente realmente nos dice, doctora, yo hago dieta, doctora, yo hago ejercicio y no puedo bajar de peso. Entonces sí debe ser una enfermedad. Ahora, si la consideramos de hecho una enfermedad, nos dicen los gringos, que ellos escriben tanto, que vamos a lograr que haya mayor acceso a los servicios de salud, porque entonces ya no la van a ver como un descuido de la gente que no se quiere a sí misma y que por eso se engorda, sino que se le va a dar la debida atención y que todos vamos a aprender a tratarla. Si usted ahorita agarra a cualquier médico de primer nivel y le pregunta sobre fármacos antiobesidad, a un internista, a cualquier nefrólogo, o sea, y eso no, ¿y cuáles son? O sea, tenemos que aprender, no para que los demos a diestra y siniestra, pero para que sepamos que existen y que nos pueden ayudar. Otra cosa importante, si la consideramos enfermedad, nos vamos a empezar a prevenir sobre ella y los médicos van a empezar a medir índice de masa y cintura y a empezar a registrar desde antes en los pacientes. Prevenir es mejor que curar. Siguiente. Bueno, entonces aquí les traigo pues este encabezado de este artículo que habla sí de una epidemia y que dice que tenemos que entender la enfermedad y el tratamiento. Dice que la podemos considerar una enfermedad iniciada por una compleja interacción de la genética y el ambiente. Siguiente. Bueno, ahora el tratamiento, es lo que les decía. Si ustedes van a cualquier librería, métanse a la web, todo, dietas para adelgazar y todo lo que sea, libros y todo lo que tratan el tema, un montón. Miren, el cerebro obeso nos dice que la clave para combatir la obesidad está en el cerebro. ¿De qué habla? De neurotransmisores. Inhibir ciertos neurotransmisores y activar otros neurotransmisores para que controlemos la ingesta. Ay, otro, la guerra contra el sobrepeso, la ciencia para adelgazar, el mono obeso, el cerebro de pan. Tristemente, esos libros uno los empieza a leer y lo que siente es tristeza, le digo, en el cerebro de pan, pues todo lo que habla sobre los carbohidratos, de volver a la dieta hiperproteica y pues todo eso. Hay escrito miles de cosas. Creo que los más indicados para hablarnos de dietas son los nutricionistas, ¿verdad? Que aquí muchos nos honran con su asistencia. No voy a ser yo, pero avancemos. ¿La otra? Bueno, ahora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Solo hay 5 fármacos aprobados por la FDA para el manejo de la obesidad. 5 nada más, no se inventen más porque no hay otros. Ahora, Estados Unidos, que son los que investigan y escriben, nosotros casi no hacemos nada, ha demostrado que ellos tienen 116 millones de adultos que cumplen criterio para tener estos medicamentos, pero no se los dan. ¿Por qué? Porque los seguros no lo cubren. ¿Y por qué no lo cubren? Porque no la consideran una enfermedad. Es simplemente
como se ha considerado descuido de la gente, que ni modo, que no hace ejercicio, que es haragán, y no se los cubren. El tratamiento antiobesidad está costando en promedio $200 cada mes. Pensemos quiénes tienen la capacidad de pagar $200 para un tratamiento de estos cada mes. Ahora, cosa importante de estos fármacos. A mí me gusta mucho relacionarlo con la cultura popular porque siento que así aprendemos más. El Orlistat, el Xenical, que es lo más conocido, que sé yo, creo que sí hay aquí, fue el que Britney Spears estuvo tomando en una época cuando se puso gorda y que lo dejó de tomar precisamente por el efecto secundario que da, que es diarrea. Este medicamento lo que hace es inhibir la absorción de grasa. El segundo medicamento, que es la liraglutida, lo que hace es un agonista del glucagón. Entonces hace que se gaste más la energía, acelera el metabolismo y por eso se pierde peso. Y los últimos 3 que tenemos acá, todos son medicamentos usados en psiquiatría. Son los medicamentos que se ocupan para las adicciones y que tienen un efecto inhibitorio sobre el hambre. O en su defecto aumentan la sensación de saciedad. Les puse este asterisco en el contrave porque este ha tenido el gran inconveniente de provocar ideación suicida en los pacientes. Entonces, tampoco se trata de que aquí todo vamos a ir a recetar, ¿verdad? Pero saber que es serio. Antes de que lleguemos a esta cosa seria, mejor prevengamos que hayan tantos obesos y actuemos a tiempo. Siguiente. Ahora, cuando esto no funciona, cuando ya alguien tuvo dieta, hizo ejercicio, le dieron medicamentos y no bajó de peso, sepan que para que un medicamento tenga éxito, tiene que garantizarle perder del 5 al 10% de peso en un lapso de 3 meses. Si en 3 meses de pastillas no sirve, ya no le va a servir nada, pues, y tiene que pasar a la otra parte, que es la cirugía bariátrica. No vamos a hablar de cirugía bariátrica aquí, no es mi campo, pero simplemente que sepamos nosotros que hay 2 formas de hacer esta cirugía. Una es la que tiene que ver con disminuir la capacidad gástrica, que es la banda gástrica o la gastrectomía en manga, y la otra que tiene que ver con la alteración en la absorción de los nutrientes, que es el bypass gástrico. Si se dan cuenta, lo que hago yo es que le pongo una conexión alterada completamente para que el alimento me pase más rapidito por todo el tránsito intestinal y lo pueda sacar. Y en las otras, o yo le pongo un balón intragástrico o le corto una parte del estómago, tiene menos capacidad, la reduzco en un 80% y por eso la gente come menos. Hay un programa que yo creo que muchos han visto, Kilos Mortales, creo que ya varios lo han visto, ¿verdad? Cómo sufren los que se dedican a esto y que no solamente es quitarle el pedazo de estómago, si se dan cuenta tienen que hacer dieta, tienen que ir a hacer ejercicio y después hacer la remoción de todo el tejido adiposo, que es lo que nos tiene aquí este día. Siguiente. Entonces ahora ya vamos, dicen, después de tanto tiempo, a hablar lo que se refiere a la función renal. Esta es simplemente una muestra de todos los artículos que han hablado de lo que la obesidad causa en los riñones. Siguiente. Bueno, aquí nos dice, miren esta revisión, ¿qué tiene que ver la obesidad con los riñones? Lo primero es lo que todos sabemos, los factores indirectos. A más obesidad, más diabetes, más hipertensión y más litiasis. Escuché a mis colegas previos y muchas de las cosas que les explicaron ellos pues son las mismas que están acá. Entonces vamos ya a lo propio, directamente. ¿Qué es lo que le hace la obesidad a los riñones? Le causa un daño hemodinámico y un daño en el aspecto metabólico. La siguiente. Bueno, para que hablemos bien de esto, vamos a repasar un poquitito de la histología renal, para que sepamos de qué estamos hablando. Esta foto bonita que siempre les digo es una microscopía electrónica de un glomérulo. Ese es el glomérulo. Saben que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Tenemos 1 millón de nefronas aproximadamente. Lo colochito bonito es el glomérulo y todas esas cintitas, la arteria aferente, la eferente y los túbulos son los que van ahí. Ese es el sistema que comprende la nefrona. Allá es un dibujito para que lo puedan ver mejor. Lo que tiene las flechas rojotas y la marca aquella son las partes del riñón que se ven afectadas directamente por la obesidad. Como dijo el doctor Guzmán, me gustan los podocitos. La primera célula afectada son los podocitos, ahí los tienen ustedes. Esos amarillitos que parecen como fantasmas que van adheridos así. Luego las células endoteliales y lo rojo de allá, el mesangio, que es el tejido que le da la estructura de soporte al riñón. Siguiente. Una vez acordándonos de la anatomía, vamos a ver claramente cuáles son los factores hemodinámicos. Esta es la teoría del grab kidney, quiere decir del riñón envuelto. Si nosotros tenemos obesidad, sobre todo abdominal, y en ese lado, todo ese tejido graso nos está comprimiendo el riñón. Entonces, el riñón está comprimido.
cuando tiene ese parénquima, él interpreta como que se va a quedar sin el oxígeno que tanto requiere, que no le va a llegar y tiene que activar un montón de sistemas compensatorios. Al estar comprimido, el flujo renal tubular es más lento. Entonces, ¿qué hace el túbulo proximal? Tiene que empezar a reabsorber mayor cantidad de sodio, hace que se dilate la arteriola aferente, está dilatada, pasa un montón de circulación y eso nos lleva a hiperfiltración. Las nefronas empiezan a correr, a trabajar más de la cuenta. Por otra parte, el interpretar que el flujo está lento me activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué me va a hacer la angiotensina? Me va a provocar una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, ¿qué tengo yo? Una aferente dilatadota que me lleva un montón de sangre y una eferente que está totalmente apretada y que me va a dar un desequilibrio en la fracción de filtración glomerular. Entonces, todo eso me va a empezar a arruinar los riñones. El pobre, imagínense el efecto físico, por eso se llama hemodinámico. Le estoy pasando un montón de sangre, pero no me la deja pasar. El glomérulo empieza a crecer y da lo que se llama glomerulomegalia. Si se dan cuenta, en la diapo de atrás, los fantasmitas esos, que son los podocitos, ellos van recubriendo encima del glomérulo. Si él se hace grande, ellos se tienen que estirar al máximo y se rompen. Donde ellos se rompen es donde pasan las proteínas y por eso se manifiesta la enfermedad con proteinuria. La excelente pregunta que surgió aquí primero, ¿qué pasa con un adolescente que tiene creatinina y nitrógeno ureico normal y está botando proteínas? ¿Será que es un adolescente obeso? ¿Será que tiene sobrepeso? ¿Y será la primera manifestación de que se le van a arruinar sus riñones? En esa fotito de allá es como se ve un glomérulo normal. Las fotos, aunque no lo crean, si son tomadas más o menos a la misma distancia, este es un glomérulo normal y este es un glomérulo megálico. Este es el de un obeso, así de grandotote. Siguiente. Bueno, aquí está para que lo vean lo que yo les dije, miren, que se van separando. Los podocitos nos están cubriendo toda la membrana basal. Esa rojita es la membrana basal. Eso es lo normal. Un glomérulo normal, una membrana normal. Miren cómo están los podocitos de pegaditos. Si él crece y se hace grandote por la diferencia de presión que tiene, ellos ya no pueden estar agarraditos juntos y se empiezan a esfacelar. Y por esos voladitos que quedan libres se salen las proteínas. Y empezamos un feedback totalmente negativo para el riñón. Mientras más proteína bota, más se dañan los riñones, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Siguiente. Ahora, los factores metabólicos. Aquí, pues, ¿qué pasa? Que la grasa, la adiposidad que nosotros tenemos no es una cosa solo que cuelga y ahí está. Es un tejido vivo, es un tejido endocrino. Produce hormonas, lipocitoquinas también. Factores inflamatorios que son los que nos van a terminar dañando los riñones, aparte de todo lo que producen. Les he puesto aquí con rojito a las máximas estrellas y las que se mencionan más, ¿verdad? Que es la leptina, la adiponectina, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa y también el factor de crecimiento transformante beta. Aquí acordémonos de patología y todo lo que vimos que sí sirve. La reacción inflamatoria sí existe de verdad y se puede ver en estos casos. Siguiente. Uno piensa cuando estudia eso, ¿cuándo lo voy a ver? Entonces, como ya dijimos que la grasa o que los adipocitos son tejidos vivos, aquí mire, eso está bonito porque dice el adipocito enfermo. Relaciónenlo a que no todos los obesos tienen tanto problema, pues, o sea, ya dijimos el obeso que está sano, entre comillas, que solo tiene tejido adiposo y el que realmente es obeso. Pues los adipocitos producen todo este montón de cosas y no solo ellos, sino que los macrófagos que llegan a esa grasa. Entonces, ¿qué es lo que provocan? Ahí pueden ver lo que nos hacen. La interleucina 6, arteriosclerosis renal. La adiponectina, lo mismo. La leptina o la adiponectina, cualquiera de las dos, glomerulomegalia. Y aquí, en este estudio en el que dice que no habían encontrado nada, ellos ponen la salvedad de que no todos los pacientes habían sido catalogados realmente como obesos porque no se les había medido el índice cintura, que probablemente por ahí puede ser al decir que no les había causado nada. Siguiente. Bueno, entonces este artículo es el más reciente. Este salió publicado el 8 de febrero de este año, precisamente porque se celebró este año la lucha contra la obesidad, ¿verdad? Entonces aquí nos dice todo lo que produce el tejido adiposo, el nombre de todos los factores dañinos que nos produce y todo lo que nos van provocando. La adiponectina, como ya dijimos, la adiponectina, para que la veamos ya de una vez, se considera que es protector. Se produce por los adipocitos, pero tiene un efecto antiinflamatorio sistémico. Es positivo que la tengamos. ¿Y los obesos cómo la tienen?
tienen mayor cantidad, pero no responden igual a ella. ¿Qué pasa con la leptina, que es la siguiente estrella? Produce saciedad. Los obesos, como la tienen aumentada, y entonces, ¿cuál es la paradoja? ¿Por qué si un obeso tiene mucha leptina, por qué no está saciado y sigue comiendo? Porque ellos tienen resistencia a la leptina. Se ha demostrado que los receptores para la leptina a nivel cerebral están completamente bloqueados. Pueden tener un montón, pero es de más, el hipotálamo no les responde. Pero los receptores a nivel renal funcionan perfectamente. ¿Y qué es lo que provoca la leptina a nivel renal? Daña el mesangio, daña las células endoteliales y llega a dañar los podocitos por un mecanismo indirecto. Ella, la leptina, activa el RNA mensajero del factor de crecimiento transformante beta, lo cual provoca más fibrosis. Entonces hace que se fibrose el tejido y que ya no funcione como debería ser. Entonces le dice, entonces su efecto es indirecto exactamente, porque activa a otros marcadores inflamatorios que nos van a dañar los riñones. Aparte de que no responde el paciente a la saciedad. Y luego otra figura, pues tomada de una biopsia, de cómo es el glomérulo de un paciente obeso. Siguiente. Bueno, aquí nuevamente las estrellas, como le dijimos, de todo, con todas las sustancias que les hacen daño. Es muy importante aquí, o sea, estar explicando esto, claro, es lo que hemos hablado y creo que lo pueden ver, es lo que yo les decía, que los podocitos, ellos están interdigitados así, cuando se hace grandote y se separan, dejan escapar las proteínas y a eso sumémoslo que a su tejido de sostén, que es el mesangio, se le está aumentando la producción de matriz extracelular, no son organelas, sino que matriz extracelular por todos esos marcadores que nosotros tenemos ahí. Se aumenta también la síntesis de colágeno 4 y a eso no va a funcionar como debería. Entonces ahí está todo el efecto que estos marcadores pueden provocar a nivel indirecto, podrían ser algunos, pero la verdad es que sí es directo para la función renal. Siguiente. Ahora lo otro, lipotoxicidad. Yo creo que aquí esto es recordar la bioquímica que vimos en tercer año. Creo que antes en tercer año se daba, no sé cómo es ahora. ¿Se acuerdan cuando hablamos del metabolismo de grasas, el hígado y todas las cosas? Entonces, ¿qué hacen los ácidos grasos libres? Cuando alguien tiene adiposidad, tiene un montón de producción de ácidos grasos libres. ¿Qué hacen esos ácidos? Como ya las mitocondrias no se dan abasto para metabolizarlos, se acumulan adentro de la célula. Y ellos, al acumularse adentro de las células, empiezan a dañar toda la producción normal de proteínas necesarias para que la célula se regenere. Entonces, ahí va, y mire todo lo que va pasando. Los radicales libres, la formación de radicales libres, se aumenta la oxidación en todos los tejidos. ¿Y a qué nos lleva? Otra vez a una glomeruloesclerosis. La primera vez que se describió el efecto negativo de la adiposidad sobre la función renal fue en una enfermedad en 1958 aproximadamente, es la enfermedad de Bright, que es una degeneración lipídica del glomérulo renal. Siguiente. Bueno, entonces ya vimos todos los problemas y el meollo del asunto. ¿Cómo vamos a tratar la obesidad? Ya vimos cómo era, pues, o sea, ya dijimos todo lo que hay, pero ¿qué podemos hacer después de saber todo esto? Van a ver una cosa muy importante, les digo, yo lo retomo siempre, la cultura popular, que aprendamos, a veces muchas respuestas están ahí. La siguiente. Bueno, este artículo, imagínense, lo publicaron en el 2013 y decía, el caso resuelto, decía, ya hay suficiente evidencia que el bajar el consumo de las bebidas endulzadas reduce la prevalencia de obesidad y de las enfermedades relacionadas con él. Prácticamente, ¿qué decía esto? Dejen de tomar gaseosas, dejen de tomar jugos, dejen de estar tomando todas esas cositas en cajitas que venden, que son las que nos ponen obesos. Siguiente. Este es un camión que está transportando el corn syrup o el jarabe de maíz. Hay un edulcorante que es derivado del jarabe de maíz en alta fructosa, que es el que más se utiliza. La siguiente. Yo espero que ya hayan ido a ver esta película, ¿verdad? Que es parte de la cultura popular. Pues Logan, que está buenísima, hay una escena en la que él se refugia en una casa de una familia, la que es la que lo coge. Si ustedes ya la vieron, se han de acordar. Y cuando él va a ayudarle a sacar agua en la noche, ven pasar esos camiones y él le pregunta qué son. Y el que lo llevó le dijo, ahí transportan el veneno que nos está matando a todos. Y cuando él lo vuelve a ver así, le dice que es el high fructosa corn syrup, o sea, el jarabe de maíz en alta fructosa, que es el edulcorante que se ocupa para todo lo que ustedes compran envasado y procesado y para todas las comidas. Así que ya ven, hasta ellos lo saben. Siguiente. Va.
Entonces, por eso de que hasta ellos lo saben, no, hay evidencia científica, no es así nomás, ¿verdad? Entonces, hoy el artículo se llama El azúcar, el ácido úrico y la etiología de la diabetes y la obesidad. O sea, ¿por qué la fructosa es tan mala? ¿Por qué? Porque la fructosa, que es una hexosa, que es un isómero de la sacarosa, lo saben ustedes, un derivado del azúcar, tiene la gran diferencia en su metabolismo que solo se realiza en el hígado. Toda la glucosa la puede metabolizar cualquier tejido, ustedes lo saben, la fructosa no, solamente el hígado. Y ocupa tanto trabajo que depleta el ATP intracelular. Si se depleta el ATP intracelular del hígado, ya no hay capacidad de regeneración de otras proteínas. Luego de que ha degenerado el ATP y que ha pasado al NADP, se transforma en el IMP y luego en ácido úrico. Entonces la fructosa, ¿qué gran daño hace? Se acaba el ATP intracelular y produce mayor ácido úrico. Y el ácido úrico está demostradísimo que es causa de enfermedad renal. Fue un tema del año pasado, si ustedes recordarán, y quedó claro que produce hipertensión, produce cálculos y daña la función renal. Siguiente. Pues aquí un dibujito más claro para que vean todo lo que la fructosa hace y cómo afecta a todos los órganos. Solo recordémonos de algo con la fructosa. Acuérdense, se acaba el ATP intracelular, tiene metabolismo exclusivamente hepático. Esto explica por qué hay tanto hígado graso actualmente. Vean a tanto joven y todo. Yo no bebo, pues sí, pero toma Coca-Cola todos los días y juguitos y voladitos así. Entonces lo que más daña es el hígado. ¿Qué más hace la fructosa al provocar todas esas cosas? Aumenta la grelina. ¿Qué hace la grelina? Darnos sensación de hambre y disminuye la leptina, que es la que baja la saciedad. Entonces los estudios dicen, unos dijeron, dejen de echarle la culpa a la fructosa, no es ella, ¿verdad? Porque es la fructosa que está en las frutas, y las frutas, ¿por qué son buenas? Porque las frutas tienen, no solo fructosa, tienen antioxidantes, específicamente esos son los nombres, resveratrol, quercetina y flavonoides, que contrarrestan el efecto negativo de la fructosa. Entonces, no es lo mismo la fructosa de la gaseosa, la fructosa del jugo que yo compro, la fructosa del dulce de la dona que está forradita de los voladitos que tiene, a la fructosa que estoy consumiendo en las frutas. Totalmente diferente. Siguiente. Entonces, este dibujo triste, pues para que la dieta hipocalórica. Triste porque todo lo rico es lo que se ve en el gordito, lo que dan ganas de comer. Si usted ve la otra figura, al menos a mí, no, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es la clave? Dicen una dieta hipocalórica. La dieta hipocalórica, si no somos nutricionistas y no sabemos contar calorías ni cuánto me va a traer esto, que hay que buscar nutricionista, tengamos la clave, menor cantidad de alimentos. También hay que saber que la dieta hipocalórica, que se promueve aquí, se ha llamado que es la dieta que prolonga la longevidad, es la dieta para la eterna juventud. ¿Por qué? Por el efecto que tiene sobre el SIRT1. Cuando nosotros tenemos una dieta con mucha caloría, la SIRT1, que es la proteína sirtuina 1, que es un antioxidante general de todo el cuerpo, se cae. En cambio, si tenemos una dieta hipocalórica, tenemos más producción de esta proteína y nos mantenemos más jóvenes. Siguiente. Entonces, aquí una evidencia objetiva de que el perder peso sí nos puede ayudar a revertir parte del daño renal. Lo importante de esa grafiquita, arriba es la pérdida de peso y arriba es cuánto baja la proteinuria. Perdió poquito peso y se disminuyó la proteinuria un montón. Entonces, ¿qué es importante? 5-10% de peso que logremos perder, más que suficiente para que vayamos por buen camino. Pero no se trata de que ya perdimos 5%, pues para celebrar me voy a ir a comer una pizza y gaseosas y postres, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Siguiente. Ya esta es la última, más actividad física. Si ellos lo hacen y se ven tan bien, pues nosotros imitémoslo, ¿verdad? El eslogan de este año, acuérdense cuál fue, muévete por tus riñones, o sea, más actividad, dieta. Siguiente. Bueno, ahora miren, eso es lo que dice, eso es porque sabemos que la Biblia nos habla del autocontrol y que tenemos que tener dominio propio, habla mucho de la gula, uno de los pecados capitales. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo tenemos que cuidar y lo sabemos, y no vaya a salir algún gracioso diciendo, sí, ya sé que mi cuerpo es un templo, pero yo soy una mega iglesia, ¿verdad? Entonces por eso se va a poner gordota y va a comer. Así que esto es todo lo que yo les traía. Siempre les digo que lo que uno aprende es de lo que uno se acuerda cuando ya se le olvidó todo lo que le enseñaron en la universidad y todo lo que vio en las conferencias. Entonces aprendamos acá que hay que cambiar este chip que tenemos, sí es una enfermedad, y la clave de la vida, dieta y ejercicio. Gracias.